El PP ha sido pillado con las manos en la masa y lo que acaba de salir a la luz es tan grave que los medios conservadores van a intentar enterrarlo antes de que termines de ver este vídeo. Hoy no estamos ante un escándalo más, estamos ante la demostración más clara que hemos visto en años de hasta dónde está dispuesto a llegar el PP para tumbar un gobierno por medios que no son las urnas. La USO ha registrado la sede del Partido Socialista en Ferraz. Eso es lo que Feijóo y Ayuso llevan horas celebrando. Eso es lo que la COPE amplifica como si fuera el Watergate español. Pero lo que esos medios no te van a contar es lo que voy a contarte yo ahora mismo. Mientras el PP señalaba a Zapatero con el dedo, sus propios gobiernos regionales estaban pagando dinero al presunto testaferro de Zapatero. Ayuso y Moreno Bonilla pagaron más de 190.000 euros, al mismo hombre que el PP ahora presenta como el cerebro de la corrupción socialista. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Vamos al principio porque hay que entender bien lo que está pasando. Existe una investigación judicial sobre el expresidente Zapatero. Una investigación que arranca de un teléfono móvil interceptado por Estados Unidos a un ciudadano venezolano en Miami en 2021. Ese volcado llegó a través de la embajada estadounidense en Madrid a la policía española. A través de la embajada estadounidense. Guardad ese dato porque vamos a volver a él. La figura central es Julio Martínez, empresario y amigo de Zapatero, al que el juez Calama considera su testaferro. En su domicilio encontraron 286.000 euros en efectivo y documentación que los investigadores califican de reveladora. Las agendas de Julio Martínez mezclan negocios con gestiones políticas en Venezuela, referencias a la liberación de presos, contactos con la oposición venezolana, anotaciones sobre contratos millonarios. Hasta aquí el PP pone cara de indignación y dice: ¿veis? La corrupción socialista, esto es inadmisible. Pero en los informes de la ONIF, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude que ha servido de base para esta investigación, aparecen unos datos que la derecha mediática ha pasado por alto de forma que ya empieza a resultar sospechosa. Entre los clientes de Julio Martínez, el presunto testaferro, aparecen dos administraciones gobernadas por el Partido Popular. La Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso pagó a Julio Martínez más de 129.000 euros entre 2023 y 2024. La Junta de Andalucía de Juan Manuel Moreno Bonilla le pagó más de 62.000 euros entre 2020 y 2024. Más de 190.000 euros de dinero público de gobiernos del PP a las cuentas del hombre que ese mismo PP presenta como el cerebro de la trama socialista. Bochornoso. Absolutamente vergonzoso. Esto no es normal y no puede quedar sin respuesta. Y por si fuera poco, cuando se preguntó a la Junta de Andalucía por estos pagos, respondió que no tenía contratos ni adjudicaciones con ninguna de las empresas del informe. Pero el informe de la ONIF dice exactamente lo contrario, que esos pagos existen, que están registrados, que son reales. O la Junta miente. O hay una discrepancia gravísima entre lo que dice que pagó y lo que el organismo oficial de investigación del fraude tiene registrado. En cualquiera de los dos casos, esto necesita una explicación que de momento nadie está pidiendo en los grandes medios. Y esto no es lo único que chirría en esta historia, porque lo que viene ahora directamente te va a dejar sin palabras. Mientras la UCO registraba la sede del PSOE, saltaba una información que Enrique Santiago ponía sobre la mesa en el Congreso de los Diputados. Feijóo, Abascal y Ayuso se reunieron la semana pasada en la Embajada de Estados Unidos en Madrid, los máximos dirigentes de la derecha española. En una embajada extranjera, en la misma semana del registro de Ferraz, en el mismo contexto en que se investiga a Zapatero a partir de pruebas entregadas por esa misma embajada estadounidense. Enrique Santiago fue directo. Feijóo, Abascal y Ayuso deben explicar qué estuvieron haciendo allí, si están coordinando actuaciones con los tribunales españoles y si están aprovechando el caso Zapatero para sus propios intereses políticos y para blanquear actividades que buscan sortear las sanciones de Estados Unidos. Esto es una acusación gravísima hecha en sede parlamentaria con nombres y apellidos. La pregunta es obvia. ¿Qué hacen los líderes de la oposición española en la embajada del país que proporcionó la prueba clave de una causa judicial contra un expresidente? ¿Qué se habló en esa reunión? ¿Quién convocó ese encuentro y con qué objetivo? Si quien hubiera estado en esa embajada fuera Pedro Sánchez o Yolanda Díaz, la COPE hablaría de traición a la patria en todos sus programas. Lo sabemos todos. La doble vara de medir ya ni se molesta en disimularse. Vamos al terreno judicial porque hay algo en este caso que no ha recibido la atención que merece y que cambia mucho las cosas. La pieza clave de toda la investigación es un chat obtenido en registros de 2024, procedente de las conversaciones de un ciudadano venezolano llamado Danilo Díaz Granado.
A partir de ese chat, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que Zapatero habría influido en Repsol para conseguirle un contrato en Venezuela a Julio Martínez. Grave, si es verdad. Pero los periodistas que han revisado el sumario han señalado algo que debería estar en todos los titulares de todos los medios de este país. Esa conversación, la más importante de toda la causa, la que sirve de base para la imputación de Zapatero, no está transcrita en el sumario. Todas las demás conversaciones están transcritas. Todas las demás pruebas documentales se pueden leer y verificar. Pero esa, la prueba clave, no aparece por ningún lado. Solo conocemos su contenido a través de lo que la Fiscalía dice que dice. Pero el documento en sí no está accesible. Nadie lo ha podido leer. En un Estado de Derecho, las pruebas que fundamentan una acusación tienen que ser accesibles y verificables. Que la prueba principal de una imputación no aparezca en el sumario no es un detalle menor. Es una pregunta que exige respuesta urgente. ¿Alguien en la COPE ha hecho esa pregunta? ¿Alguien en Es Radio? ¿Alguien en La Razón? Claro que no, porque esa pregunta incomoda demasiado al relato que están construyendo. Un apunte sobre Zapatero, porque en este canal, siendo de análisis progresista, también hay que ser honesto. Zapatero es un investigado, no un condenado. En España, ser investigado no significa ser culpable. Significa que hay indicios para investigar. Eso hay que decirlo con claridad. Si Zapatero ha hecho algo ilegal, que la justicia lo determine con todas las garantías procesales, sin interferencias políticas, sin presiones mediáticas, con rigor y con tiempo. Pero también hay que decir lo que señalan los propios expertos jurídicos. Para probar tráfico de influencias hace falta acreditar una influencia real sobre una autoridad o funcionario público español. Y hasta ahora, en lo que se conoce del sumario, esa prueba sólida no está. Lo que hay son referencias indirectas, iniciales, inferencias de la UDEF. Nunca aparece el nombre de Zapatero directamente. Los investigadores hablan de el jefe, de la Z, del grupo Zapatero, pero ninguna referencia directa con nombre y apellidos. Puede que haya más pruebas que no conocemos todavía. La investigación está en una fase inicial y puede avanzar. Pero condenar mediáticamente a alguien antes de que haya una sola sentencia no es periodismo, es linchamiento. Y de eso la derecha mediática española es campeona olímpica. Y para cerrar el círculo, aparece Aznar, el expresidente que nos metió en la guerra de Irak con mentiras. El que gobernó mientras el PP construía la estructura de financiación irregular que luego se documentó en el caso Gürtel. El que se levantó ante las cámaras para culpar a ETA del 11 cuando ya sabía que no había sido ETA. Ese Aznar ha reaparecido esta semana para soltar su famosa frase, el que pueda hacer que haga, llamando a la clase política y empresarial conservadora a movilizarse para terminar con el gobierno de Sánchez, sonriendo, satisfecho, convencido de que el momento es el adecuado. Y los medios de la derecha lo reproducen como si fuera un estadista. Como si fuera una voz moral autorizada para hablar de corrupción y de ética política. La desvergüenza no tiene límite visible, porque lo que está pasando esta semana no es solo la historia de Zapatero. Es la historia de un partido que ha decidido que su camino al poder no pasa por convencer a los ciudadanos con un proyecto serio, sino por desestabilizar, judicializar y escandalizar permanentemente, con aliados en los medios, en los tribunales y aparentemente en embajadas de países extranjeros si hace falta. Y mientras el PP hace todo eso, mientras se reúne en la embajada estadounidense, mientras sus gobiernos pagan al presunto testaferro y mientras Aznar llama a hacer, los medios de la derecha nos hablan de las joyas de Zapatero. De unas fotos de mala calidad, de unas joyas cuyo valor nadie conoce todavía. El objeto brillante para que no mires lo que pasa en la sombra. Así funciona la desinformación. Así funciona la manipulación mediática en España en 2025. Esto es lo que os pido. Compartid este vídeo ahora mismo porque la noticia de los 190.000 euros que Ayuso y Moreno pagaron al presunto testaferro va a recibir una fracción de la cobertura que recibe el registro de Ferraz. Eso lo sabéis tan bien como yo. Mandádselo a quien solo se informa por la COPE. A quien cree que el PP es el partido de la lucha anticorrupción. A quien ha olvidado Gürtel, Púnica, Kitchen, los papeles de Bárcenas y la cuenta en Suiza. Exigid lo mismo a todos. Si la UCO puede registrar la sede del PSOE con toda la cobertura mediática del mundo, el mismo rigor debe aplicarse a investigar por qué dos gobiernos del PP pagaron más de 190.000 euros al hombre que ahora presentan como el gran símbolo de la corrupción socialista. Eso es igualdad ante la ley. Eso es lo que significa la coherencia democrática. La memoria es el arma más poderosa que tenemos. Y el PP necesita que olvidemos. No les demos ese gusto.
Suscribíos si no lo habéis hecho todavía. Aquí contamos lo que otros callan, sin alfombra roja al PP y sin miedo. Hasta el próximo vídeo.